Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profe, aquí en mi canal de historia, que vuelve a ser mi canal de historia, el Profe sobre ruedas, donde no hablaremos de política, pero sí de historia. Y vamos a volver a la pasión de la Guerra del Pacífico, que fue el emblema de este canal desde el inicio. Así que los que sigan esta plataforma, quiero que sepan que solamente nos dedicaremos a subir videos de historia. Me fui a la Feria Internacional del Libro, como ustedes saben, publiqué mi último libro, Lo que los caviares no te cuentan de Fujimori, y quería encontrar un nuevo libro para que me ayudase a respaldar el nuevo libro que estoy escribiendo sobre la Guerra del Pacífico. En el pasado ustedes recordarán que había encontrado este libro en una feria, el peor libro de la Guerra del Pacífico hasta este momento, 1879, Guerra de Agresión y Conquista de Chile contra el Perú. El autor es Julio Saldaña Patiño, pésimo libro, lleno de resentimiento y absurdo conocimiento. Pero ayer me encontré con un libro peor, un libro que se jacta de decir la verdadera historia de la Guerra del Pacífico. Incluso es el título del libro, La verdadera historia de la guerra con Chile. Yo me sorprendí y me dije, bueno, por fin se publica algo. Ya desde la fotografía, la portada, dije, aquí hay algo raro, pero no hay que juzgar un libro por la portada. Entonces dije, vamos a ver qué dice el libro. El libro es publicado por el Fondo Editorial Cultura Peruana, ¿ok? Este libro vale 20 soles. Estamos hablando de $5, $5.50. Estamos hablando de 5.000 pesos o 4.000 pesos más o menos, ¿ok? El libro no tiene autor, pero el prólogo del libro sí tiene autor. El prólogo es de Jorge Espinosa Sánchez. Se lo voy a presentar para que lo conozcan. Él es Jorge Espinosa Sánchez. Es un escritor peruano. Él es el que firma este libro. No lo conozco, nunca antes lo he visto, pero lo investigué. Lo investigué un poco para saber de quién hablábamos, ¿ok? Y me di con una sorpresa que quiero mostrarles ahora. En esa sorpresa que les voy a mostrar, van a conocer ustedes quién verdaderamente es este personaje. Ahí ustedes lo pueden ver, voy a salirme yo un rato de la pantalla. Jorge Espinosa Sánchez es un poeta, novelista, escritor y director del Fondo Editorial Cultura Peruana. La mañana del 25 de julio de 1992, la Brigada Especial contra el Terrorismo detuvo a Jorge Espinosa Sánchez acusándolo de pertenecer al MAP, al Movimiento de Artistas Populares de Sendero Luminoso. A partir de entonces se entrelazan una serie de novelescas circunstancias que terminaron refundiendo al autor en las más sórdidas prisiones limeñas. Después de 15 meses de durísima prisión, el poeta fue absuelto. Los aciagos días vividos en el infierno son retratados crudamente en la novela Las cárceles del emperador y en Poeta en el infierno. Bueno, un tipo que fue acusado de pertenecer al grupo de Sendero Luminoso, que es un grupo criminal que mató mucha gente en el Perú. Viendo sus libros, veo cuentos peruanos, Los muertos hablan latín, Caficho, escritores arequipeños. Acá hay un nombre que no lo puedo decir. Tiene varias obras publicadas, pero ninguna de estas obras publicadas, ninguna, al menos lleva el título de la Guerra del Pacífico. Es decir, no es un experto de la Guerra del Pacífico, pero habla de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, todos tienen derecho a hablar de la Guerra del Pacífico, incluyendo este autor, que no es un experto, pero que asegura haber publicado el libro que va a contar la verdadera historia de la guerra con Chile. Pues bien, yo quise leerlo completo, lo voy a terminar de leer porque lo estoy leyendo, pero hoy solamente vamos a ver dos primeras páginas. Las dos primeras páginas te van a terminar convenciendo de que este libro es imposible de digerir, es imposible de consumir. Los que ya conocemos la historia, la hemos investigado a fondo y conocemos la realidad que hubo detrás del conflicto de la Guerra del Pacífico, nos hemos topado con libros como este en grandes cantidades, libros llenos de resentimiento, de odios, escritos por gente como este tipo, por ejemplo,
¿no? Un tipo que lamentablemente no sabe nada verdaderamente de la historia de la Guerra del Pacífico, pero asegura tener la verdadera historia en sus manos. Vamos inmediatamente a mostrarle la primera hoja y ustedes van a entender por qué digo yo que es muy complicado de digerir el libro. Vamos ahí, yo lo he subrayado y vamos a leerlo rápidamente. Yo lo voy a leer ahí y ustedes lo van a ver allá. Dice lo siguiente: la invasión de los piratas araucanos. Empezamos rápidamente aclarando que los chilenos que llegaron al Perú, las cabezas que dirigieron la Guerra del Pacífico por parte de Chile, no eran araucanos. Evidentemente, los araucanos nunca se han sentido verdaderamente chilenos. Han visto a Chile como un invasor, como un saqueador de sus propias tierras. La Araucanía en Chile hoy está prácticamente separada del gobierno de Chile y quieren tener su propio gobierno. Creer que los chilenos que encabezaron la Guerra del Pacífico contra nosotros de 1879 hasta 1883 eran piratas araucanos es una ridícula expresión que solamente pueden hacer de alguien que desconoce la historia interna de Chile. Yo no la desconozco, al menos la he estudiado un poco, como para no atreverme a decir tamañas insensatez. Vamos al primer párrafo. La sangrienta guerra del Pacífico, desatada por el afán expansionista del famélico Chile de aquella época, fue una bárbara agresión contra dos pueblos hermanos que ingenuamente creyeron en la unidad continental sin sospechar que el ambicioso capitalismo británico alentaba a los araucanos a lanzarse a la aventura de conquistar los ricos territorios bolivianos y peruanos. Expansionismo. Chile había firmado un tratado con Bolivia en 1866 sobre un territorio que nunca quedó claro si le pertenecía a Bolivia o le pertenecía a Chile, principalmente a Antofagasta. Paralelo 23. Este territorio estaba en disputa por ambos. En 1866 firman el Tratado de Beneficios Mutuos y ambos iban a recoger la mitad de los ingresos para cada nación. ¿Ok? Iban a ganar la mitad para cada uno. Sin embargo, en 1874 Bolivia logra llegar a un acuerdo con Chile y Chile reconoce que esa zona es de Bolivia, pero con una condición: que Bolivia le siga permitiendo a Chile explotar los recursos que se encontraban ahí por 25 años sin cobrar nuevos impuestos. ¿Ok? Hablamos del salitre. ¿Ok? No era una empresa chilena estatal la que explotaba el recurso, sino una empresa privada que tenía pues a la Casa Gibbs como uno de los dueños de esta salitrera que se llamaba Compañía de Ferrocarriles de Antofagasta. Esta compañía salitrera era una compañía con 23% de la Casa Gibbs, otros dicen que era 27%, pero en el mejor de los casos era 23%, y la otra gran parte era la familia Edwards, dueño del más adelante del Mercurio y todo eso más. Ok. Esta empresa era privada, no era estatal, así que lo que hacía el gobierno chileno era permitir que las empresas privadas pudieran explotar el recurso. En el caso del Perú era todo un monopolio, estaba estatizado el salitre ya, éramos un caos como país, y decir que Chile quería expandirse hacia el norte, habiendo firmado dos tratados con Bolivia, es bastante incorrecto, porque un país expansionista jamás llega a acuerdos para devolverle supuestamente algo que ellos quieren hace tiempo quedarse con eso. Era un problema limítrofe entre Chile y Bolivia que deberían de haberlo solucionado ellos dos. No tenía Perú frontera con Chile, entonces ¿qué temor había de que Chile pudiera ocupar territorios al sur del Perú? Para eso poner bien tus fronteras y se acabó el problema. Perú terminaba en Tarapacá y Perú tenía que defender sus fronteras. Sin embargo, el pretexto de que Chile tenía una ambición expansionista hacia el norte es la excusa perfecta para justificar no haber perdido la guerra y que Chile era más vivo que nosotros, más astuto, ¿no? Bueno, luego habla de que dos pueblos hermanos que ingenuamente, no había ingenuidad. Cuando dos países se juntan para armarse militarmente contra otro, no hay ingenuidad, no hay amor aquí a la hermandad, sino amor a los recursos. ¿Por qué Perú se va a aliar con un país pobre como Chile? Perdón, con un país pobre como Bolivia por el salitre. O sea, ingenuidad
O sea, qué ingenuos eran los políticos peruanos, ¿no? Que queríamos unir a todos los países de Sudamérica para hacer una sola nación y siempre jugar, agarrarnos de las manos y hacer rondas y cantar, no, a ver si viene el lobo, viene el lobo. No, Perú tuvo intenciones absolutamente visibles, notorias, de querer adueñarse de los salitres que se encontraban en manos explotadas de Chile. O sea, el salitre de Bolivia que se encontraba en Antofagasta estaba acordado por Chile y Bolivia de explotarlo, Chile, o sea, empresas chilenas. Entonces Perú quería ese salitre porque lo que había ocurrido en el Perú era que el guano lo habíamos perdido con el contrato Dreyfus de 1869 y estábamos quebrados desde 1872. Ingenuidad no existía. No eran dos países ingenuos. Uno quería el salitre de Bolivia y el otro estaba absolutamente pobre y necesitaba un aliado militar si es que en algún momento no llegaba a buenos acuerdos con Chile, tener un aliado que los pudiera apoyar, en este caso Perú. Nada de ingenuidad había evidentemente en eso. Británicos, dice el capitalismo británico. Hay un escritor ya de apellido Kiernan, británico, socialista, que realizó un estudio y en el 55 demostró con documentos de Inglaterra que no hubo en ningún momento ni participación de banqueros londinenses o británicos en general a favor de Chile, ni hubo tampoco intereses de la corona británica de apoyar a Chile, ni lo apoyó explícitamente. Lo ha demostrado un socialista, un inglés socialista, que no hubo participación inglesa en la guerra del Pacífico. Y lo hizo refutando lo que había dicho James Brain en el Senado norteamericano cuando dijo que Inglaterra se había intervenido y que Perú peleaba contra Inglaterra y no contra Chile. Este invento de que Inglaterra o los británicos estuvieron detrás es un invento norteamericano, no un invento nuestro propiamente dicho. Andrés Sabino Cáceres nunca habló de esa intervención. Y por último, nuevamente menciona araucanos cuando sabemos muy bien que el término es incorrecto. Sigamos leyendo el siguiente párrafo, el amarillo o el verde claro. Las exangües arcas chilenas, o sea, las pobres arcas chilenas de fines del siglo XIX y la ambición de la aristocracia mapochina alentaron el alevoso ataque financiado por la corona inglesa que deseaba el valioso salitre de las tierras peruanas y bolivianas. Nuevamente habla de un Chile quebrado. El que estaba quebrado verdaderamente era Perú, no era Chile. Perú estaba totalmente quebrado. Si habían tres países, el más quebrado era Perú. Perú con Bolivia. Chile estaba en mejor condición que nosotros. En mejor condición política, en mejor condición... O sea, si Chile estaba tan quebrado, entonces, ¿cómo al final va a terminar ganando la guerra? Chile no estaba en la condición en la que estaba el Perú. Perú estaba en situaciones lamentables por culpa de los políticos peruanos, no por culpa de Chile. Chile no nos había bloqueado económicamente. Habíamos tenido un problema con el tema de la harina y el azúcar con Chile, pero nada que hubiese perjudicado nuestras relaciones para 1879. Luego vuelve a hablar de la corona británica como nuestro financista, como el financista de Chile en la guerra del Pacífico. Pero ¿qué demostración hay de ello? ¿Qué prueba existe? Es que un diario inglés decía que Chile era un país que respetaba más la propiedad privada y el libre mercado que Perú. Y eso demostraría que hubo dinero de parte de Inglaterra a favor de Chile. No, es que los barcos chilenos se construyeron en Chile. ¿Y el Huáscar dónde se construyó? La independencia, ¿dónde la trajimos? Pero es normal. Inglaterra era el primer país artillero del planeta en ese momento, potencia. Por supuesto que no va a artillar barcos. Y no porque tenga Inglaterra favoritismo con uno o con el otro, sino porque le estás pagando para comprar algo. Y no es que lo hacía la Armada, los artilleros eran públicos. Inglaterra es uno de los países ejemplos de las privatizaciones en el mundo. Una locura lo que dice acá. Y nuevamente nombran el salitre. Vamos al párrafo 3. El salitre se había convertido en el rico filón económico y los yacimientos más rentables se ubicaban en Tarapacá y Antofagasta. Bolivia había ofrecido a Chile no incrementar los impuestos. Tratado de 1866. Falso. El tratado fue 1874. Miren que un tipo que te va a contar la verdadera historia de la guerra con Chile y te dice que el tratado de no aumentar
impuesto por 25 años, ese tratado es el de 1866. Ese tratado es el de 1874, señor. El de 66 es el tratado de beneficios mutuos. Y supuestamente este libro va a contarte la verdadera historia de la guerra con Chile. Y te dice que el tratado de 25 años es el del de 66. Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? El presidente boliviano Hilarión Daza en 1878 aumentó el gravamen al quintal de salitre a 10 centavos. Fútil pretexto de Chile para atacar arbitrariamente la desguarnecida Antofagasta. No es un pretexto, señor. Si un país viola un tratado, entonces se tiene que regresar al tratado que hubo antes, en este caso el del 66. Y Chile no atacó Antofagasta, como se dice aquí en este libro, en este panfleto. Fue Bolivia quien expropió la fábrica chilena que se encontraba en Antofagasta y con soldados bolivianos, fusil en mano, expropiaron una empresa privada chilena rompiendo el tratado del 74. Lo que hizo Chile fue regresar el tratado del 66 enviando sus navíos a bloquear el puerto de Antofagasta y recuperar la salitera que se iba a subastar el 14 de febrero de 1879. El 95% de los habitantes de Antofagasta eran chilenos. Los chilenos no atacaron Antofagasta porque el 95% eran suyos. ¿Qué sentido hubiese tenido destruir Antofagasta si iban a matar a su propia gente? Una locura. Bueno, siguiente párrafo. Bolivia acudió a Perú en demanda de apoyo, merced al Tratado del 73. El Perú recurrió a instancias diplomáticas para intentar solucionar el conflicto, pero los chilenos, con el pretexto de la alianza entre Perú y Bolivia, declararon la guerra a nuestro país el 5 de abril de 1870. No es pretexto. Si Perú tenía una alianza secreta con Bolivia, firmado el 6 de febrero de 1873, no son pretextos, son documentos, son tratados internacionales. O sea, cualquiera puede violar el tratados firmados internacionalmente y no son entonces sujetos a una represalia. Entonces cualquiera sería irresponsable de violar los tratados que hay en todo el mundo, pues. En todo el mundo. Bolivia había violado el tratado con Perú. En el tratado de 1873 de Alianza Defensiva Perú-Bolivia dice claramente que Bolivia no podrá, ni Perú, firmar un tratado con otro país sin antes consultárselo a su nuevo aliado. Bolivia firmó un año después con Chile el tratado del 74 y nunca se lo consultó al Perú. Perú tuvo que haber roto el tratado ahí, pero Perú tiene políticos corruptos, estúpidos, limitados, ignorantes, comechados, mercantilistas, clientelistas, y a esos políticos hay que atacar, porque ellos son los responsables de habernos arrastrado a la guerra. Ellos son los verdaderos culpables. Dejemos de echarle la culpa a Inglaterra, a Chile, a Bolivia. No, echémosle la culpa a nuestros políticos, que nos salieron con un país mediocre, un país que no tenía ni una cascarita de nuez como embarcación. Sigamos. El dominio del mar sería definitivo para decidir el destino de la contienda. La obsoleta escuadra peruana, falso, ¿qué obsoleta? Por el amor de Dios. El Huáscar era un blindado de 4,5 pulgadas de espesor. Su armazón, 1.100 toneladas. 15 años de antigüedad, mandado a construir en Inglaterra. La Independencia. Gran buque peruano de más de 2.000 toneladas. Construido también para la guerra contra España, que lamentablemente lo perdimos por la torpeza del capitán Moore, que persigue al Acobadón, un barquito de madera inservible para los intereses de un combate. ¿Qué valía hundir o no ese barco? No era madera. Tenemos que enfrentar a los barcos más grandes, el Cochrane, el Banco Encalada, ¿no? Los barcos más grandes, gemelos chilenos de 3.560 toneladas. Chile tenía 2 barcos superiores, sí, pero Perú tenía también 2 buenos barcos. No eran barcos obsoletos. No eran así tampoco, ¿eh? No es así. Eso es mentira, de triunfo ante los poderosos blindados chilenos construidos gratuitamente por el capitalismo inglés. Pero
¿Qué documento tiene este señor llamado, insisto, vamos a poner su foto acá para que lo recuerden? Este señor que está acá, llamado Jorge Espinosa Sánchez, ¿qué documento tiene usted, señor? ¿Qué documento tiene usted para decir que Chile recibió como obsequio los barcos que había construido en Inglaterra? O sea, es una locura. Este tipo de gente puede... Bueno, está bien que publique libros, ¿no? Para que nosotros hagamos contenido. Pero ese tipo está loco. ¿Qué documento hay? No hay ninguno. A Chile le costó cada uno de los barcos que mandó a construir a Inglaterra. Como al Perú también le costó. El Huáscar costó más de 450.000 soles de plata. Una locura lo que hizo este tipo, ¿eh? Una locura. Solo la pericia y el heroísmo de Miguel Grau impidió durante 6 meses que las tropas chilenas desembarcaran en playas peruanas. Lo siguiente, el frágil Huáscar falso, no es frágil, 1.100 toneladas, 4,5% de su espesor de armadura, aparte madera adentro, aparte unos cañones que eran giratorios 360 grados, era lo máximo. El Huáscar era un buen barco, aparte era mucho más veloz que los barcos chilenos por su poco peso en comparación a los otros, ¿no? Un buen barco, y su inmortal comandante se batieron espartanamente contra la poderosa escuadra chilena hasta que llegó su fin en la epopeya del sangriento combate de Angamos. Siguiente, dueño del mar, Chile desembarcó sus fuerzas militares en territorio peruano. Bolivia decidió apoyar a su aliado, aunque su pequeño ejército mal armado no ofrecía mayor ayuda para los peruanos. No obstante, los bravos soldados bolivianos lucharon reciamente al lado de los nuestros en la batalla del Alto de la Alianza, batalla que perdimos. Dicha sea de paso, nada de bravos tenían esos. Sí, se le ha reventado mucho, que eran muy bravos los colorados y otros. No lograron nada. O sea, la batalla que ganamos en el sur, la única fue la batalla de Tarapacá. Victoria pírrica, 27 de noviembre de 1879. Una victoria gracias a Andrés Sabino Cáceres. No fue gracias a Bolivia. Este tipo le revienta cohetes a Bolivia cuando teníamos héroe de verdad en tierra, que se olvide este caballero. Bueno, sigamos. Para esto vamos a seguir a la siguiente hoja. Son 2 hojas nada más que le voy a hacer leer, porque si le leo todo el libro se nos va a explotar la cabeza. Luego de la derrota en este combate, el dictador boliviano Hilario Daza se retiró a su país, llevando consigo a sus tropas. Su cobarde actitud obedecía al temor de ser objeto de un golpe de Estado y otros oscuros intereses hasta hoy en el misterio. Perú, en su mal armado ejército, enfrentó valerosamente al poderosamente equipado contingente chileno que, derrotando a las fuerzas peruanas en el Morro de Arica, enrumbó hacia Lima. Poco más de 1.000 soldados peruanos se enfrentaron a fuerzas 6 veces superiores y con gran superioridad de modernos armamentos. Bolognesi y sus hombres cayeron heroicamente en defensa de la patria. Los bandoleros cada vez se acercaban más a la espantada capital. Pero lo que no dice ese señor primero es que el número es falso. En los mejores datos a favor de Perú, 1.600 soldados. No poco más de 1.000, 1.600. Poco más de 1.500. Un poco más de 1.500, 1.660, alguno dice. Y en el caso chileno, que nos pone más números, nos pone 1.990. O sea, está entre, ponte, un número medio, 1.800. En el caso de Chile, estamos hablando de 5.500, en el caso más favorable para Chile, y en el caso más desfavorable, 6.000 soldados. Entonces, en ninguno de los 2 casos, ni para bien ni para mal, son 6 veces más. Si fuera 6 veces más, estaríamos hablando de 10.000 soldados chilenos y eso no hubo, ¿verdad? Pero sí fue 1.600, 1.700, 1.800 soldados peruanos frente a 5.500 o 6.000 soldados chilenos. En la batalla de Arica, tampoco lo que dice este señor es que el gobierno de Chile le pidió rendición al gobierno peruano y el gobierno peruano no quiso rendirse, no quiso entregar territorio como Tarapacá por haber perdido la guerra, y por eso es que Chile viene a Lima. Chile iba a acabar la guerra ahí, pero Perú, por sus políticos estúpidos, absolutamente chauvinistas, dijeron no vamos a rendir nunca, y terminaron exponiendo nuestra capital a que la guerra continuara. La guerra tuvo que haber acabado en Arica, porque ya Bolivia no iba a participar y Perú iba a enfrentarse en una guerra aparte solamente con Chile. Chorrillos y San Juan de Miraflores serían los últimos reductos donde se inmolarían miles de civiles peruanos de todos los profesiones y oficios a defensa del sagrado honor patrio. Magistrados, obreros, niños y ancianos derramaron su sangre en inferioridad de condiciones, pero en egregio despliegue de valor y dignidad. No en inferioridad de condiciones, te lo digo por qué. Porque Chile llegaba a una ciudad que no era suya,
Perú conocía su ciudad. No peleamos en diferentes condiciones. Perú tuvo tiempo para armarse. El problema del Perú es la política, es la unidad. No le podemos echar la culpa a Chile de la torpeza de nuestro gobierno. No podemos decir Chile nos ganó porque no estuvimos organizados. No, Chile ganó porque fue organizado, no porque nosotros no estuviésemos organizados. El primer punto es que Chile ganó porque tuvo mayor organización. Ese es el verdadero objetivo, punto a observar. Porque si tú dices, no, Chile ganó porque nosotros, porque estuvo en mejores condiciones, no. No. Chile fue ordenado en la guerra. Tuvieron 2 presidentes, nosotros 6, en medio de la guerra del Pacífico. Una locura. En la hora más grave para la patria, nuevamente se pone en evidencia la inepta estrategia del traidor Nicolás de Piedra, cuya nefasta y desastrosas gestiones posibilitaron la derrota de nuestro ejército. El egregio general Cáceres solicitó al dictador 2.000 soldados hombres para atacar a los ebrios vándalos chilenos en colosal orgía luego de destruir Chorrillos y Barranco. Y el golpista negó la autorización que hubiera hecho caer la guillotina sobre el bárbaro invasor falso. Falso de toda falsedad. Se había firmado una amnistía entre Perú y Chile de no atacarse 24 horas. En medio de eso, los chilenos estaban incendiando y saqueando propiedad privada en medio de la guerra. Cuando le piden los 2.000 soldados, ¿de qué valía darle 2.000 soldados? Los chilenos seguían siendo 24.000, 25.000, 27.000 en otros números. ¿Para qué quiere 2.000 soldados para irte a pelear de noche? No había sentido. Chile nunca tuvo que haber llegado a Lima, y llegó. Darle 2.000 soldados para ir a atacar a un ejército que los borrachos eran pocos, pero los soldados eran un grueso mayor y había una amnistía que respetar. Bueno, no hubiese servido de nada darle 2.000 soldados. De hecho, se lo digo, de nada. Siguiente, Lima llena de espanto se cubría de mortales presagios, mientras los delincuentes araucanos, nuevamente araucanos, ignorancia, avanzaban amenazando destruir nuestra capital. Solo la decidida intervención del noble almirante francés Petitoir, que amenazó con hundir la escuadra chilena si bombardeaban Lima, impidió que los lupenescos esbirros destruyeran Lima. Bueno, bien poético, ¿no? Pero eso es falso. Jorge Basadre dice que no se ajusta a la verdad, que la amenaza haya sido de Petitoir de esa manera. No, Petitoir no los amenazó que si ellos no callaban a sus cañones, él no iba a callar a sus leones, lo que le dijo, en este caso, Baquedano, ¿no? Baquedano amenazó. Cuando le dijo, calle, por favor, tranquilice a su pelotón, a su ejército, le dijo Petitoir a Baquedano. Baquedano, la tradición popular dice que Baquedano le respondió, yo no puedo callar a mis leones. Entonces Petitoir le respondió, si usted no calla a sus leones, yo no callaría a mis cañones, que estaban en los barcos que él tenía en el puerto del Callao. Esa es una tradición popular. Jorge Basadre dice que eso no ocurrió, que se le dio un croquis y que se llegó a un buen acuerdo y que se tomó Lima pacíficamente, que los saqueos vinieron después. Pero no es verdad que, al menos Basadre no lo respalda, que haya sido un enfrentamiento de quién es más poderoso, Petitoir, y que Petitoir se haya inmolado por nosotros. Eso también es falso. Siguiente, Cáceres, el homérico guerrero, dirigió la resistencia en la sierra peruana con notables victorias ante los invasores a pesar de sus escasos y mal armados héroes anónimos que lucharon como leones. Dejaron en alto la dignidad nacional en numerosos combates que a la larga pudieron lograr la derrota chilena si no hubieran surgido nuevos Judas que entregaron la patria al enemigo. No, se refieren a Miguel Iglesias. Este libro de ediciones masivas se propone entregar al pueblo peruano la verdadera historia de esta nefasta contienda bélica, donde no fueron las armas chilenas las que derrotaron al Perú, sino los miserables traidores nativos como Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piedra y otros innombrables que entregaron nuestra patria al hierro enemigo. La historia juzgará duramente a los lobos y corderos de nuestra política. Gloria y honor a nuestros héroes. Bueno, al final, ¿qué? ¿Perdimos por la guerra, por la intervención inglesa? ¿Perdimos por los capitales ingleses o perdimos por culpa de los políticos que mencionó este señor? ¿Por qué perdimos la guerra del Pacífico? ¿Por qué? Es algo que lo respondió hace mucho tiempo ya el gran historiador peruano. Bueno, yo nunca, disculpen, nunca pasé la imagen. Acá está el texto para que lo puedan ver. No le puse transición a la imagen. Espero me disculpen y me perdonen. Pues bien, acá está el libro. La verdadera historia
de la guerra con Chile. Este libro vale 20 soles, es bien grande, tiene algunos gráficos. Este libro, con el perdón de todos ustedes, no lo recomiendo. Es el peor libro que hasta el momento he podido toparme de la Guerra del Pacífico. El primero fue este de acá y el segundo es sin duda ese mal libro que, insisto, recomiendo no lo lean. Y si lo leen es para reírse nomás. Quiero agradecer a todos. Si no estás suscrito en este canal, suscríbete. Solamente contenido de historia. Y si quieres que hable sobre alguna parte de la historia en específico, invítame, déjame tu comentario y dime, profe, opina sobre esto. Y te agradezco por ser parte de este video. Dale me gusta, suscríbete, no te olvides. Chau.